Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar titulado Identificación temprana de cambios y tendencias en la hotelería independiente de la Ciudad de México para la etapa post-COVID-19. Tengo el gusto de presentar a nuestro ponente del día de hoy y quiero presentarles al señor Rafael Guerrero Arteaga. Él es originario de la Ciudad de México, licenciado en Administración con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas por el IPADE. También tiene estudios sobre empresas de servicios por la Harvard Business School y el IPADE. Inició su trayectoria profesional en 1980 en consultoría para empresas públicas y privadas con las firmas Freycinet, Morín y Galas, Karsten, Chavero, Yamazaki y compañía. Colaboró para grandes empresas de consumo como Procter & Gamble y Sabritas y en el campo financiero con GBM, Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa. A finales de 1988 ingresó al Centro de Estudios Superiores de San Ángel, CESA Universidad, como director de Administración y Finanzas, puesto que ocupó hasta 1998, cuando fue designado director general de la institución, responsabilidad que detentó hasta mayo del 2014. Fue cuando fue electo para ocupar la rectoría de la misma casa de estudios. A lo largo de su gestión, el CESA desarrolló programas de nivel superior pioneros en México, en la administración de restaurantes, las artes culinarias, alimentación masiva, el turismo de reuniones y las primeras maestrías en administración del vino y en desarrollo de negocios turísticos en América Latina. Como resultado de su impulso a la relación que llevó a cabo entre México y Francia durante su gestión como rector, recibió de manos del gobierno de la República Francesa en octubre del año 2018 la Orden de las Palmas Académicas en grado de caballero. Dentro de su trayectoria en el turismo, destaca haber sido miembro de varias asociaciones. Ha sido consejero y vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, y de la Asociación Mexicana de Restaurantes. Al término de su periodo como rector, a mediados del 2020, crea, junto con otros académicos, el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo CID, órgano de extensión universitaria de CESA, con el propósito de generar información útil para la toma de decisiones de las empresas que conforman la hospitalidad mexicana, así como para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector a su desarrollo y crecimiento. Rafael, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. De verdad que es un gusto que estés aquí y estoy segura que lo que vas a compartir con nosotros nos va a dejar muchos motivos de reflexión. Adelante y bienvenido. Gracias por estar. Muchas gracias, Gina. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecerles su presencia y muy particularmente quiero agradecer a la Rectoría de CESA, al área de comunicación y por supuesto a la maestra Gina Tello este momento para compartir con ustedes parte de mi nuevo quehacer. Esta tarde tengo el gusto de presentar a ustedes un artículo que recientemente publicamos en el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de CESA Universidad. Los autores de este artículo fueron el maestro Mauro Juárez Bautista, la licenciada Gabriela Guerrero Arteaga y el doctor Federico Kerch Flores. Muy bien. Pero muchos de ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto del CID? El CID, como lo comentaba yo hace un momento, es el acrónimo del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, que es un órgano de investigación y extensión universitaria de CESA, recientemente creado, concretamente en el pasado mes de septiembre del año 2020. Se define a sí mismo como un generador de conocimiento y soluciones innovadoras para la industria de la hospitalidad. Y tiene como misión
Fernanda, si pudieras avanzar en la siguiente lámina, por favor. Gracias. Y tiene como misión el generar conocimiento útil para la toma de decisiones, así como para ayudar a las pequeñas y medianas empresas del sector a enfrentar y superar situaciones críticas de manera innovadora, puntual, ágil y particularmente de manera accesible, acorde a sus posibilidades. ¿Por qué este estudio? Hay una expresión muy sabia que dice que la información es poder. Y lo es porque nos permite tomar decisiones y actuar en consecuencia. En un momento como en el que vivimos actualmente, en medio de un ambiente volátil, incierto, complejo y muy ambiguo, el contar con información para tomar decisiones es una necesidad vital, pues está en juego la supervivencia de los negocios. Por ello, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, en cumplimiento de su misión, solicitó el apoyo del CID para realizar un sondeo entre sus agremiados para conocer su visión sobre los cambios y tendencias que marcarán la prestación de los servicios de hospedaje en la capital de la República Mexicana. La industria de viajes y turismo y la hospitalidad son tal vez de las actividades económicas más golpeadas globalmente por la pandemia, pues se cerraron las fronteras y los viajeros y comensales se quedaron en casa y se siguen quedando en casa. Aquí debemos tomar en cuenta algo que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha puesto sobre la mesa apenas la semana pasada. Quiero apuntar que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, o por sus siglas en inglés WTTC, de la World Travel and Tourism Council, está presidido por una mexicana, la señora Gloria Guevara, exsecretaria de Turismo Federal. Bien, ¿qué es lo que ha puesto el Consejo Mundial de Viajes y Turismo sobre la mesa? Que no son solo las restricciones impuestas por los gobiernos lo que está impidiendo el libre tránsito de personas, sino también lo son los temores que los viajeros tienen, sí, de contagiarse, pero aún más el miedo a quedar varado e incomunicado en un país extranjero y sus consecuencias económicas. A fin de reducir ese temor, que es muy comprensible, es que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ha convocado a todas las instancias públicas y privadas, a todas las empresas del turismo mundial, para que de manera conjunta se genere un código de protección al viajero. Esto apenas está comenzando y ojalá pronto sea publicado. Aquí debo comentar con preocupación, y esto estoy expresando mi personal punto de vista, no el del CID ni el de la institución, no es el de CESA, pero sí debo comentar con preocupación que el gobierno de nuestro país, el gobierno federal, no tiene interlocución con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Esto es realmente preocupante. Afortunadamente, a nivel estatal sí lo hay, particularmente con el estado de Quintana Roo y así con otros estados, pero sí es algo muy preocupante. México no puede sustraerse de este tipo de iniciativas. La hotelería en la Ciudad de México
ha sufrido mucho. La ocupación promedio del año 2019 fue del 67%, de acuerdo con las cifras de la propia Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, y se desplomó de manera verdaderamente alarmante a niveles del 20% durante el año pasado. Esta caída de casi 50 puntos porcentuales significó una disminución estimada de 17,000 millones de pesos que no se generaron y cuyo impacto se multiplicó aún más al afectar directamente a las cadenas de suministro de muchísimos productos y servicios. Otro de los impactos más preocupantes es el desempleo, pues la hotelería, junto con los restaurantes, son las grandes generadoras de empleo para millones de mujeres, la mayoría de ellas madres solteras. Sí, la hotelería y la hospitalidad en nuestro país tiene rostro de mujer. ¿Se pueden ustedes imaginar el impacto en las diferentes comunidades cuando las madres pierden el empleo y son los únicos sostenes de sus hijos y de sus casas? El impacto es brutal. ¿Quiénes respondieron esta encuesta? Hoteleros afiliados a la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Fueron pequeños y medianos hoteles independientes los que la contestaron, de los cuales, quienes contestaron, el 50% fueron empleados, 40% propietarios, el otro 10% no contestó qué calidad tenía. El 97% tiene estudios universitarios con nivel de licenciatura y maestría, lo cual realmente nos sorprendió mucho. Y un 75% de quienes contestaron admitieron haber estado sujetos a un alto nivel de estrés por la situación. Esto es rápidamente el contexto de quienes respondieron a las encuestas. La que sigue, por favor. Para los hoteleros independientes de la Ciudad de México, está muy claro que, uno, la pandemia ha afectado a su modelo de negocio. Y, dos, la nueva normalidad no será igual al momento pre-COVID. Esto es importante porque hemos encontrado en diferentes momentos, en diferentes charlas, que la gente en general, y no solamente los hoteleros, los restauranteros y otras personas, están con una gran esperanza, pero de regresar a lo que era antes. Y eso definitivamente no lo será. Ahora sí, vamos a entrar a platicarles sobre lo que encontramos en el corto y luego mediano y largo plazo. Punto número 1. Los protocolos de seguridad sanitaria llegaron para quedarse, pero se está identificando que esto va a tener que estar sustentado en sistemas que sean auditables y apegados a estándares internacionales. Hasta este momento, cada uno de los diferentes actores ha venido generando sus protocolos. Las cámaras, las asociaciones han generado sus propios protocolos y han pedido a sus afiliados que se adhieran a ellos. Muy bien, pero aún así, todavía el cumplimiento de estos protocolos, que no solamente son el termómetro, el gel y el cubrebocas, son muchísimos más en diferentes etapas y en diferentes momentos de la operación,
van a tener que estar sustentados con cumplimiento de estándares internacionales. El siguiente punto que hemos encontrado, todo esto quiero reiterar, es información que fue proporcionado por quienes contestaron la encuesta. Se espera que al viajar, el turista gastará menos que antes porque su economía personal se ha visto afectada. También los huéspedes exigiremos el menor contacto posible con el personal del hotel y con otros huéspedes. Esto es realmente interesante y al mismo tiempo preocupante porque de ser una industria donde el high touch, el contacto humano es importante, estamos migrando al touchless, al no me toques, no quiero tener contacto contigo. Y eso sí es una gran afectación. El implementar los diferentes protocolos de bioseguridad está costando mucho dinero. Y esto se ve que se va a tener que repercutir a través de las tarifas, o bien se convertirá en un cargo extra obligatorio por cada estancia. Es importante hacer notar que el uso de, como decía yo hace un momento, de los termómetros, gel desinfectante y cubrebocas, esto es apenas la punta del iceberg del costo que implicará mantener una propiedad a sus huéspedes y a sus empleados en un ambiente seguro, conforme a estándares internacionalmente aprobados. Porque no solamente va a ser el cumplimiento, sino también vas a tener que sujetarte a las auditorías. Eso viene en el corto plazo. Y seguramente va a venir como una de las consecuencias del Código de Protección al Viajero. En el corto plazo, el nombre del juego es supervivencia, por lo que el cuidado del efectivo y del flujo de caja será una constante. Los hoteleros se están convirtiendo en verdaderos negociadores feroces. Cuando tu fuente de ingreso se ha cerrado o apenas gotea, como es el caso de los hoteles en la Ciudad de México, pues tu flujo de efectivo se agota, tus recursos se van agotando y entonces tienes que renegociar todo, reestructurar todo y cuidar hasta el último centavo. Literalmente tienes que entrar a lo que se ha denominado el micromanagement, entrar al detalle. Normalmente no se hacía. Ahora es una obligación. Muy bien. En cuanto al empleo, no cabe esperar un repunte en el empleo en el corto plazo. Los hoteles están siendo operados con el personal mínimo indispensable para ocupaciones incluso menores al 10%. Esto que suena difícil y pareciera que es un horizonte negro, a mi juicio y con mi experiencia, creo que abre una oportunidad de oro para los estudiantes de hotelería, porque los practicantes serán muy demandados por su preparación y por su actitud positiva. Estas dos características los volverán un activo que difícilmente los hoteleros dejarán ir cuando la situación comience a mejorar. Creo que aquí sí es algo que vale la pena apuntar. Y hay que aprovechar el momento. Si me están escuchando estudiantes de la licenciatura de Administración Hotelera, de CESA o de otras instituciones, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, demostrar su valía como practicantes y eso se van ustedes a quedar.
Demuéstrenlo, atrévanse a hacerlo. No, esta situación no puede durar toda la vida. La pandemia fue el catalizador para que el mundo entero entrase de lleno en la era digital, que ya había iniciado con el cambio de milenio. Las pequeñas y medianas empresas, entre ellas los hoteles independientes, no podrán sustraerse de la transformación digital que la vida moderna está imponiéndonos a pasos agigantados. Es cuestión de evolución. Es literalmente una expresión es el darwinismo social en acción, donde solo sobrevivirán los más aptos ante el cambio. Bien, en relación al mediano y largo plazo, los hoteleros que respondieron ven que la recuperación va a ser muy lenta. La recuperación de la hotelería en la Ciudad de México será muy, muy lenta. El hotelero de la Ciudad de México se verá obligado a buscar otros mercados. Los hoteles orientados al viajero de trabajo o de negocios necesitan buscar otros perfiles de clientela. Y las grandes propiedades con espacios cerrados deberán rediseñarse para tener mayor ventilación natural, entre otras cosas. La conectividad total y 24/7 será un must, un debe para cualquier hotel. La generación del COVID o las personas que estamos viviendo el COVID, nos hemos vuelto seres digitales y nuestro teléfono inteligente es más una oficina y un centro de información itinerante. Ya dejó de ser un mero medio de comunicación. Otro de los cambios que se identifican está relacionado con los business center, que han sido unidades de negocio, que normalmente estaban ocupando espacios cerrados dentro de los hoteles. Bueno, pues se ve que estos business centers se van a democratizar y es decir, ya no estará esta unidad de negocios confinada a un espacio cerrado, sino que ahora estará presente en todas partes para dar servicio a quienes trabajen desde sus habitaciones o bien estén trabajando en una terraza o en el jardín. Entonces, esto significa que cerca va a tener que haber estaciones para imprimir documentos o para cubrir algunas otras necesidades relacionadas particularmente con impresión y copiado. Otra de las cosas que ve que van a cambiar es lo relacionado a los espacios destinados a los eventos, como lo son los salones de fiestas y de juntas. Estos espacios que están cerrados, que tienen ventilación a través de sistemas de aire acondicionado, se van a tener que ver redefinidos para otros usos a fin de hacer rentables todos esos metros cuadrados. Las personas tienen miedo de asistir a esos lugares cerrados y donde haya confinamiento no será un lugar que la gente busque y le va a costar mucho trabajo regresar. Entonces, mejor, en lugar de tener el espacio desperdiciado, mejor encontrarle otros usos. Con una recuperación económica y financiera tan lenta como la que se espera, los hoteleros de la Ciudad de México
van a evitar hacer uso de créditos bancarios por su alto costo y por su impacto en su flujo de efectivo. Priorizarán otras fuentes de financiamiento más económicas, con menor impacto, y aquí puede ser desde solicitar inyecciones de capital a los propietarios o vender parte de la propiedad a nuevos socios, o bien lo que están haciendo las nuevas generaciones, recurrir al crowdfunding y a las fintechs, que son instancias mucho más económicas que lo que es una institución bancaria, simplemente por su estructura de costos de operación, pueden ofrecer recursos a tasas mucho más económicas que lo hacen los bancos. Por lo mismo, se anticipa una casi inexistente inversión en activos fijos, particularmente en nuevos inmuebles. El hotelero actual no se va a embarcar en nuevas aventuras inmobiliarias. Las inversiones se van a centrar en cambios al modelo de negocio y en tecnología. En cuanto a la relación con terceros, la contratación de diferentes servicios se reducirá a fin de mantener los costos de operación al mínimo, así como para tener control de la operación. El hotelero no quiere depender de terceros. Eso está muy claro. Y esto va a impactar definitivamente su relación con las OTAs, que son las agencias de viajes en línea, que son verdaderos tiburones, y por cada habitación que se vende a través de sus sistemas, las comisiones que cobran son muy altas. Hasta ahorita no he visto ninguna, o no he escuchado ninguna iniciativa relacionada con estos servicios, pero sí en el mundo de los restaurantes, sí. El gremio restaurantero se unió y forzó a Uber, a Rappi, y no recuerdo el nombre de la otra, a bajar las comisiones. Entonces, aquí podría suceder algo parecido con los hoteles. El marketing y las ventas migrarán a sistemas digitales y serán llevados in-house. Por lo mismo, por querer evitar depender de externos y tratar de eficientar los costos de operación, se va a migrar hacia una transformación digital del pequeño y mediano hotelero independiente. Los sistemas tradicionales de comercialización y venta definitivamente quedaron en el pasado. Este paso va a ser un paso muy difícil, pero lo tienen que dar forzosamente. De todo lo que les he presentado, sí, podemos concluir que este año, el 2021, es un periodo de transición entre los periodos COVID-19 y post-COVID. Las empresas que reaccionaron rápidamente a las restricciones impuestas están implementando nuevas plataformas que les permitirán transitar a la nueva normalidad. Aquellas que pudieron hacerlo en menor escala tienen el tiempo encima y deben actuar a la brevedad. Lo que hemos encontrado es que los negocios saben que deben cambiar, pero no saben cómo, y en ello se han paralizado, esperando que la antigua normalidad regrese. Eso es algo que hemos visto en muchas ocasiones. Y esto, señores, simple y llanamente no va a suceder. Las cosas son totalmente distintas en este momento.
y serán distintas hacia adelante. Bien, los protocolos que aseguren la bioseguridad de huéspedes y colaboradores llegaron para quedarse de manera permanente. Dichos protocolos deberán apegarse a los códigos de seguridad al viajero que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y que seguramente la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas emitirán. Y el hotel que esté interesado en captar huéspedes internacionales deberá apegarse a ello. El consumidor, el huésped, cambió. Y eso es algo que todos debemos entender y aceptar. Una vez aceptada esta realidad, será necesario identificar y comprender de manera acelerada dichos cambios para poder confrontarlos lo antes posible contra el modelo de negocio que cada hotel tiene. Esto implica hacer una mercadotecnia diferente a la que se venía haciendo antes. Ahora tendrá que ser soportada tecnológicamente y digitalmente. Esto que cada hotel tendrá que hacer, creo yo que también cada destino tendrá necesidad de hacerlo, porque pues los gustos, las preferencias y todo el haber confrontado una realidad tan terrible como la que vivimos, pues a todos nos cambió nuestras prioridades. Entonces, tal vez antes para el norteamericano, los jóvenes norteamericanos, estoy hablando por hablar, no, por favor, no lo tomen al pie de la letra, que acostumbraban venir al Spring Break, a la fiesta en México, no lo sé, tal vez haber enfrentado esa realidad y haber visto tan de cerca la muerte como también lo estamos viviendo nosotros, los mexicanos, y ver cómo nuestras familias son afectadas y las familias de nuestros amigos han sido afectadas y de nuestros colaboradores, pues también nos hace tener una reflexión diferente, otro pensamiento, y tal vez busquemos otra cosa después de. Entonces, también yo creo que para los destinos este ejercicio no sería mal. La voluntad de cambiar y la creatividad serán determinantes para que todo hotel y negocio pueda sobrevivir, para que pueda sobrevivir a esta crisis. Y para ello se necesita aceptar que hay que ser flexibles y ágiles, muy ágiles para responder a los cambios del mercado. Todos tuvimos que volvernos flexibles y ágiles en marzo del año pasado. Estoy seguro que aquellas organizaciones que no hayan respondido con esa agilidad y con esa flexibilidad, es muy probable que muchas de ellas ya no hayan tenido que cerrar sus puertas. Entonces, esa agilidad y esa flexibilidad va a continuar. Eso es algo que no se puede perder de vista. Los hoteleros tienen ante sí el reto de generar nuevos ingresos, generar más ocupación, hacer más eficiente su operación con un control férreo de costos y gastos, y el reto de proteger su flujo de efectivo, porque el nombre del juego es sobrevivencia. La pandemia llegó de manera intempestiva, inesperada y con una fuerza letal como ninguna. Ha forzado a todo el planeta a imponer restricciones,
de manera intermitente a la libertad de tránsito en todas las dimensiones y con ello los sectores económicos que mueven al mundo se detuvieron. Y vean lo que estamos viviendo quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, con que si los semáforos estaban en naranja y esperábamos que en septiembre que volviera a amarillo, pero se siguió en naranja y en diciembre se vino el semáforo rojo y antes era un semáforo naranja, pero como que era rojo y ahora estamos con que seguimos en rojo, pero con un rojo que empieza a ser tolerante y donde se permite ya que les podamos acudir a los restaurantes, a las terrazas, a espacios abiertos. A los restaurantes les han permitido servir en las calles y en las banquetas. Eso era imposible antes, imposible. Las tiendas pueden abrir de martes a domingo, pero seguimos en rojo. Entonces tiene que haber esa tolerancia y esa es parte del problema, son esas intermitencias. Te abro, te cierro, te cierro las fronteras, te las vuelvo a abrir. Caray, los destinos de playa en nuestro país habían estado gozando de una ocupación extraordinaria porque tanto los turistas norteamericanos como canadienses estaban llegando. Pero los canadienses decidieron suspender todos los vuelos a México y al Caribe. Terrible noticia. La ocupación en todos los destinos de playa se debe haber caído a niveles verdaderamente angustiantes. Los hoteles, que por naturaleza son el hogar de quien tiene que pernoctar lejos de casa, al frenarse el flujo de turistas, han sufrido mucho, particularmente los pequeños y medianos hoteles independientes, pues sus recursos son, por lo general, muy limitados en comparación a los grandes grupos. Como lo comenté anteriormente, el impacto de esta parálisis en el empleo y en las cadenas de suministro se ha manifestado con una crudeza brutal. Los empresarios hoteleros y sus gerentes generales necesitan mucho valor para encontrar los caminos para sobrevivir. Para ello, se necesita innovar, es decir, necesitan alterar las cosas introduciendo novedades. Tienen que cambiar su modelo de negocio. Si no lo hacen, el patrimonio de los inversionistas y las fuentes de empleo y toda esa fuente de riqueza en el más grande y más rico sentido de la palabra está condenada a desaparecer. El tiempo corre, señores, y no vuelve. No podemos darnos el lujo de perder más tiempo. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Rafael. El tema, como dijimos, que deja muchas reflexiones y que además el impacto que tiene en instancias directas e indirectas y la magnitud de la población y de las instancias que toca y que afecta. Y también, sin lugar a dudas, algo que va a tener un rebote con mucha fuerza. Estaba yo leyendo aquí entre los comentarios y aportaciones que son muy parecidos a lo que yo estoy diciendo. No sé si dentro de todos los que hoy nos participan con nosotros, alguien tenga alguna pregunta puntual que quisiera hacer y en lo que se animan y nos mandan su pregunta. Y yo quisiera hacer la reflexión que mucho se dice de que cuando las cosas van para atrás y son momentos de reflexión y todo lo que viene de la mano de que en un momento de crisis uno reacciona y reacciona mucho mejor que antes, yo creo que es gran parte en lo que tenemos que pensar y lo que tienen que tener en mente quienes se desempeñan en esta industria y quienes se van a desempeñar en esta industria. Quizás, como tú decías, no va a volver a ser igual, pero hay que reinventarnos y ahí está la clave, ¿no? En la reinvención de cada uno. Hace 8 días justo teníamos el webinar de qué va a pasar con los eventos y
creo que la reflexión final fue muy rica al decir, por supuesto que no van a ser iguales, pero por supuesto que nos va a dejar también cosas buenas esta pandemia que nos va a hacer como que replantearnos la forma en cómo hacemos muchas cosas. Aquí tenemos una pregunta que nos están haciendo. ¿Qué podemos hacer los hoteleros para que tanto el gobierno federal como de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo volteen a vernos y hagan algo, ya que el turismo es tan importante en la aportación del Producto Interno Bruto? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, es irónico que habiendo una Secretaría de Turismo a nivel del gobierno federal, pareciera que el turismo no es una prioridad nacional. Y esto no lo digo por esta administración. Esto ha sido de toda la vida. Y vuelvo a insistir, esta es una opinión personal, no es la opinión de la institución. Si realmente fuera una prioridad nacional, habría muchos estímulos para los inversionistas, para el público, por lo menos la población mexicana, que pudiéramos tener algún estímulo fiscal para poder vacacionar dentro de nuestro país. Aquí podríamos aprender del modelo francés. El modelo francés le devuelve a cada ciudadano un cheque de vacaciones todos los años. Cheque de vacaciones para vacacionar a lo largo del año en diferentes lugares que están, digamos, que calificados por el gobierno de la República Francesa. Es algo diferente que valdría la pena explorar. Los mexicanos somos muy dados a voltear a Francia, lo hemos sido durante muchos años, y creo que esa parte podríamos aprenderle de los franceses. Una cosa más de los franceses, valdría la pena. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Tener una política de cielos abiertos. Los cielos en México están muy cerrados. Son muy pocos los aeropuertos en el país que pueden recibir vuelos directos del extranjero, y aún mucha conectividad entre las diferentes ciudades del país. Mucha de la conectividad tiene que pasar por la Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara, pero un viaje entre Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca, pues digo, nunca lo he hecho, pero estoy seguro que tendría yo que volar a la Ciudad de México desde Tuxtla Gutiérrez y hacer el transbordo para poder llegar a Oaxaca, ¿no? Con lo que implica en costo y en tiempo. En fin, y otra de las cosas, tratando de ¿qué podríamos hacer para que el gobierno abriera los ojos? Porque creo que ese era el sentido de la pregunta. Poner cifras, abrir cifras, generar realmente cifras. Algo que los mexicanos no nos gusta compartir es nuestra información. Tenemos miedo de compartir la información. No tengamos miedo. Lo que pasa es que, bueno, hay un dicho muy sabio que dice que la mula no era arisca, ¿no? Es decir, que los golpes la volvieron, ¿no? Entonces, si yo doy información, alguien la conoce el gobierno y va a querer aprovecharse de mi situación. Pero es la única manera. Lo decía yo, información es poder. Si realmente las autoridades ven y entienden la fuerza que tiene este sector para el país en generación de empleos y todo lo que implica a través de las cadenas de suministro, bueno, el turismo sería prioridad nacional. Pues sí. También Luis Ramos, que es quien nos hizo esta pregunta, nos aporta su opinión.
de las industrias más afectadas esta. En un país que a nivel mundial se ha manejado mal la pandemia y en la ciudad donde más contagios hay. La tenemos muy difícil. Y aquí tengo otro comentario que es de Armando Palacios. Muchas felicidades, Rafael, gran presentación. Nos dejas con muchas reflexiones hacia adelante. Esperemos que los hoteleros puedan tener más acercamiento con las autoridades para tener estímulos fiscales. Parte de cómo, ¿no? Cómo lo voltean a ver. Y tenemos otra persona que nos comparte. Excelente presentación. Te saluda doctor Enrique Guadarrama, coordinador del Centro de Investigación y Estudios Turísticos de la UAM. La pregunta es, ¿cuál es la participación de las instituciones de educación superior en relación a la crisis que se vive en México y particularmente en el turismo? Bueno, yo creo que las instituciones de educación superior, no solamente en los programas de turismo y áreas afines, yo creo que tenemos una enorme responsabilidad, porque estamos formando a seres humanos, a quienes el día de mañana van a egresar y van a desarrollarse profesionalmente. Entonces, teniendo eso presente, tenemos que concientizar a nuestros alumnos de qué es lo que está sucediendo. No podemos ocultarles una realidad, pero tenemos que, de manera no sé si vaya a utilizar un término correcto, pero como de manera colegiada, integrante o integradora, que los jóvenes tomen conciencia de lo que está sucediendo, un análisis de la realidad es importantísimo, y que de manera conjunta se traten de ubicar nuevas soluciones a diferentes problemas. Digamos que hay que desarrollar think tanks, foros de pensamiento crítico, analizando los diferentes problemas, porque el día de mañana se van a enfrentar a ellos y necesitamos todas las instituciones educativas públicas y privadas crear una red para compartir los conocimientos y las experiencias. En este momento, siempre los académicos y las instituciones educativas hemos sido entes muy celosos de nuestro conocimiento y no queremos que nadie, o no queríamos que nadie viera lo que estábamos haciendo. Creo que las circunstancias nos obligan a cambiar de mentalidad nosotros mismos, a abrirnos, a compartir y generar entre todos este conocimiento, porque si hoy lo que estamos viviendo hoy cuesta trabajo entender, bueno, pues tratar de pronosticar hacia los próximos 6 meses o lo que va a suceder dentro de un año, bueno, pues es casi misión imposible, ¿no? Muy bien, tenemos aquí una última pregunta que dice, ¿alguna vez se ha planteado la posibilidad de tener precios para mexicanos y otro para extranjeros en hoteles, más que los incentivos que se mencionaban? Esto existía en Argentina, por ejemplo, y hasta hace algunos años, al menos a los locales siempre se les cobraba menos en todo lo que tuviera que ver con la hotelería, museos, turismo, etcétera. ¿Lo has oído? Sí lo he escuchado, pero no en México. Sí lo he escuchado. Tristemente me tocó ver cómo las ofertas de precios para poder viajar a Cancún eran mucho más económicas si las compraba yo
en Miami o en Los Ángeles o en Houston o en Nueva York que si lo compraba yo en la Ciudad de México. Sí, eso es una realidad. El único ejemplo que yo he visto palpable en México que sí hay una diferencia importante es el caso de Xcaret. Xcaret tiene precios para los residentes de la zona y otros precios para los que no somos vecinos del parque, ¿no? Eso iba a comentar yo también, que en Cancún ya he visto que el que es cancunense sí tiene diversos precios en diferentes cosas. Sí lo he visto. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, como mencioné al principio y como bien lo comparte quienes hoy nos acompañan, nos deja una reflexión muy, muy fuerte. Y nada más quiero compartir algo que voy a retomar de hace 8 días donde decía el expositor. Fíjense que esta distancia, siendo que a los mexicanos nos gusta abrazarnos y el approach del que tú hablabas, decía, fíjense que esta distancia ha hecho que la influenza estuviera menor, claro que también ya la vacuna no. Los catarros, o sea, nos vamos a acostumbrar a no estarnos pasando todos nuestros microbios con cada abrazo y cada cogerle la mano a todo el mundo. Y no va a tener nada de malo saludarnos un poco al estilo oriental y con eso empezar a tener cercanía. Y sí es cierto, yo creo que sí va a haber cosas buenas, aunque ya no surge que se acabe, pero creo que va a haber muchas cosas buenas. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes hoy nos acompañaron. De verdad es un gusto poder estar compartiendo con ustedes y gracias a ti, gracias Rafa por tu presencia, por compartir lo que están haciendo. Mucho éxito. Yo estoy segura que va a aportar mucho a toda esta industria en la que tantos datos nos hacen falta para sustentar decisiones. Pues hasta luego, estén pendientes del próximo webinar. Gracias, Fer, gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Gracias, Rafa. A ustedes, Gina, muchísimas gracias y gracias a todos por su tiempo. Gracias por acompañarme.